Que Dios me los bendiga mucho. Es una bendición el poder verlos el día de hoy, el poder estar con ustedes, el tener este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Yo quiero agradecerle a Dios por la vida de nuestros pastores y el valor, la fortaleza que nos han enseñado hasta el día de hoy. Están con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Gracias, pastores, por estar aquí. Dios los bendiga, los amamos, estamos con ustedes. Vamos a predicar la palabra de Dios. Le voy a pedir, hermano, que saque su Biblia, saque su teléfono y entre a la aplicación de la Biblia. Vamos a leer algunos versículos del día de hoy. Y el versículo base lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 21. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Isaías 44, versículo 21, comienza diciendo el profeta Isaías de esta manera: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que traes para nosotros el día de hoy, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy ministre en nuestros corazones, hable a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, nos confronte, pero a la misma vez, Señor, nos anime, Señor, a seguir adelante. Padre, que sea tu poder, Señor, ministrando en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Úsame, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Estas últimas semanas, nuestro pastor ha estado hablando acerca de los bienaventurados del Apocalipsis. ¿Sí se acuerda, verdad? De hecho, hace algunas semanas estuvimos hablando los días viernes en los temas que damos con los jóvenes en el libro de Mateo capítulo 5. Hemos estado viendo también los bienaventurados, las bienaventuranzas, Mateo 5. Entonces, y nos damos cuenta que el ser bienaventurado en el original griego Makarios significa ser supremamente bendecido, significa ser dichoso, significa ser felices. Ahora, yo tengo una pregunta que quisiera hacerles el día de hoy es, hermanos, ¿ustedes son bienaventurados? ¿Ustedes se consideran que son bienaventurados, bendecidos? Hace un tiempo escribí una reflexión, estaba yo pensando acerca de esta palabra bienaventurado, y escribí estas palabras que dicen: estoy tan agradecido porque Dios me ha bendecido, me ha llamado hijo sin haberlo merecido, ya con eso es demasiado. El simple hecho, hermanos, de nosotros poder ser llamados hijos de Dios es una bendición extremadamente grande. El simple hecho de nosotros poder ser llamados hijos de Dios es la bendición más grande que podamos haber recibido en nuestras vidas. Entonces, hermanos, déjenme decirle que nosotros somos bienaventurados. Nosotros somos bendecidos. Ahora, en el capítulo 44 del libro de Isaías, el verso que estamos leyendo, el texto base en el capítulo 44, hay algo muy interesante que sucede en esta porción de la Biblia. Voy a leerles del versículo 1 al versículo 4. Fíjese, la pura parte que introduce este capítulo de la Biblia dice: bendición de Dios sobre Israel. Comienza el versículo 1 diciendo: ahora pues, oye Jacob, siervo mío eres tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún,
en otras palabras, Israel, a quien yo escogí. El capítulo 44 empieza el Señor hablándole al pueblo de Israel y le empieza a decir, yo te escogí, no temas. Y le dice como 3 veces, yo te escogí. En el versículo 3 dice, porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor está prometiendo en esta porción de la Biblia a su pueblo que Él iba a traer aguas cuando se sintieran secos, cuando estuvieran áridos. Alguna vez, hermanos, algunos de ustedes, por alguna razón, no sé cuál, pero ¿ha visto el desierto? ¿Usted cree que no se anhela en el desierto que hubiera un oasis de agua, que pudiera uno poder llegar y refrescarse en esa tierra árida? Muchas veces nuestro corazón se encuentra desierto, árido, seco, pero el Señor dice, yo te escogí y yo tengo agua para darte. También dice que Él iba a derramar su espíritu sobre nosotros. En el libro de los Hechos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo descendió sobre su pueblo. Hermano, ¿es usted pueblo de Dios? Considérese bendecido porque el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo la tiene usted y la tengo yo. Después en el versículo 4 dice, y brotarán entre hierbas brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Esto me encantó porque suena tan poético, tan bonito, pero dice que íbamos a brotar entre la hierba, no como la hierba. Íbamos a crecer como sauces, árboles grandes entre la hierba. Esa era la promesa que Dios tenía para su pueblo, que tiene para su pueblo. Mismo capítulo, versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. El Señor le empieza a recordar a su pueblo y le dice, yo te prometí todas estas cosas desde la antigüedad. Y ahí dice el Señor, no hay otro Dios. Yo soy el único Dios. Dice, no hay fuerte. Y el Señor dice, no conozco ninguno. Hermano, déjame decirle que no hay otro Dios más fuerte que nuestro Dios. Que no hay otro Dios más poderoso que nuestro Dios. Que no hay otro Dios que sea todopoderoso, que pueda ayudarnos como nuestro Dios. Se me hace interesante, hermanos, porque en este mismo capítulo 44, mientras el Señor le está hablando a su pueblo y les está recordando las bendiciones, desde el versículo 9 al versículo 20, el Señor les hace una advertencia. El Señor les dice que tengan cuidado con la idolatría. Es interesante, hermanos, porque la idolatría es un pecado, es uno de los pecados, en mi opinión, más fuertes, más grandes que existe. Cuando usted recuerda que el Señor le dio las leyes a Moisés, le dijo, uno de los primeros mandamientos, le dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue uno de los primeros mandamientos que el Señor le decía a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ten cuidado con la idolatría. Desde el versículo 9 al versículo 20, el Señor les hace una advertencia. Y aquí está un comentario que me gustó demasiado. Dice, el profeta pronuncia otra advertencia contra la idolatría. Esta sección muestra el absurdo de la idolatría en comparación con el culto al único Dios verdadero y confiable, Jehová el fuerte. Este comentario dice que en estos versículos se habla de lo absurdo de la idolatría. ¿Por qué lo absurdo? Porque en estos versículos el Señor le dice a su pueblo, ustedes cortan cedros, y menciona otro tipo de árboles.
Y dice, cortan cedros y lo utilizan para calentar su comida. Lo utilizan para asar su carne. Lo utilizan para producir fuego y calentarse como calefacción. Y con lo que sobra, hacen una escultura y se arrodillan y se postran ante ella. Imagínate, el Señor a través del profeta Isaías les estaba diciendo lo absurdo que era la idolatría. Pero ¿sabe por qué me llamó la atención, hermanos? Porque ciertamente el Señor es el que proveía lo que el pueblo necesitaba. El Señor le había proveído el árbol para que pudieran hacer estas cosas. Mas sin embargo, ellos hacían ídolos a través de lo que el Señor les daba. Yo estoy leyendo en estos momentos, hermano, un libro que se llama Dioses en Guerra, de un escritor que se llama Harold Kittleman. Y está muy interesante porque en este libro para mí ha sido, me ha podido abrir mi mente, porque encontré esto que decía que las bendiciones de Dios podrían convertirse en idolatría desde la comida, desde la intimidad en el matrimonio o fuera del matrimonio, desde el entretenimiento, el dinero, las relaciones personales como amigos, familiares. Todo esto se podría transformar en idolatría. Y es muy interesante porque ahora tratémoslo de entender de esta manera. Imagínese usted que las bendiciones de Dios nosotros las podamos convertir en ídolos, en idolatría, y terminemos nosotros adorando y buscando las cosas, a las personas, antes que al Creador, antes que nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, si regresamos a nuestro texto base, que es el versículo 21 del capítulo 44 del libro de Isaías, dice, acuérdate de estas cosas, acuérdate de las bendiciones, pero acuérdate de tener cuidado con la idolatría. Le dice, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Le dice, yo te formé, mi siervo mío eres, Israel, no me olvides. El tema de esta mañana es, no me olvides. Es muy triste, hermanos, pero la realidad es que nosotros como humanos muchas veces nos olvidamos de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, si usted me hace el favor de acompañarme. Comienza la palabra de Dios diciendo de esta manera, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Es muy interesante porque comienza diciendo, no te olvides de Jehová tu Dios. No sea que cuando el Señor te comience a bendecir, no sea que cuando el Señor te comience a proveer, no sea que cuando te empieces a acercar a Dios y empieces a ver las maravillas, te enorgullezcas en tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Te olvides de que Él te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Para todos mis hermanos bendecidos que hemos sido llamados hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con no olvidarnos de nuestro Dios, persiguiendo las vanidades de la vida, persiguiendo las cosas que solamente nos sacian la carne. Dice, no te olvides, hermano, dígame usted, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿De lo cenagoso? ¿De la esclavitud? ¿De la ignorancia? Hermanos, ¿de la muerte?
El Señor dice, no te olvides cuando empieces a ver las bendiciones. Me llama la atención porque el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos que yo te ordeno hoy. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, hermano, nosotros nos empezamos a olvidar de cumplir los decretos y los mandamientos de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3, si me acompañan en Proverbios capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice de esta manera, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, no te olvides de mi ley. Si usted le da una vuelta a la página y me acompaña a Proverbios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios, Proverbios 4, capítulo 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ellas no te dejarán. Dice en el versículo 6, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Voy a seguir leyendo en esta porción de la palabra, pero el no olvidarnos de los estatutos del Señor, el no olvidarnos de los mandamientos del Señor, muchas veces nosotros lo relacionamos con reglas. ¿A quién le gusta seguir las reglas, verdad? Nosotros tenemos esa tendencia de querer desobedecer las reglas. Pero déjeme decirle algo, los mandamientos y los estatutos de Dios están ahí para beneficio de nosotros, no para beneficio de Dios. Fíjate, en Proverbios 3:1, cuando dice la palabra de Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En el versículo 2 dice, porque largura de años de vida y paz te aumentarán. Es para que nosotros tengamos largura de vida, de años y paz. ¿Por qué razón el Señor quiere que guardemos el consejo de su boca? En Proverbios 4:5 dice en el versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, mi hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Los estatutos y los mandamientos de Dios están ahí para beneficio de nosotros. El problema, hermanos, es que nosotros tendemos a olvidarnos de nuestro Dios y consecuentemente tendemos a olvidarnos de sus mandamientos y sus estatutos. Cuando nos olvidamos de Dios y de sus mandamientos, hermanos, entonces es cuando llega la angustia, el dolor, el desánimo y la depresión. Hermano, usted no me va a dejar mentir. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos, hermano? Amén, ¿verdad? Les voy a estar recordando en toda esta predicación cuántos de ustedes son bendecidos. Hermano, pero séame sincero, no me deje solo. ¿O será que yo solamente soy el único? Pero ¿será que nos olvidamos de Dios? ¿Será que nos olvidamos de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios? ¿Será que nos hemos enfriado en alguna ocasión? Hermano, no lo estoy juzgando, simplemente estoy siendo honesto con ustedes. Hermano, yo también me he enfriado en ocasiones. Y dígame usted, es hermoso, es bonito, es agradable cuando uno se enfría, cuando uno se aleja del Señor. ¿Verdad que no, hermano? Dígame si estoy mintiendo, pero ¿a poco no nos desesperamos cuando nos alejamos de Dios?
¿A poco no buscamos la distracción por otro lado y nos escondemos como se escondió Adán en el huerto? Y le decía al Señor, ¿dónde estás? Y le decimos, es que teníamos miedo. ¿Verdad que cuando nos alejamos de Dios, cuando nos enfriamos, no queremos buscarlo? Tal vez no lo buscamos no porque no queramos, sino porque tenemos vergüenza. Pero la realidad es que nos alejamos y esto nos lastima, hermanos, esto nos hiere. Déjeme decirle que no hay una herida más grande que un hijo de Dios apartado de su padre. Lo puedes tener todo en el mundo, puedes tener trabajo, puedes tener dinero, puedes tener familia, puedes tener salud, pero si no tienes a Dios, hermano, no tienes nada. No tenemos nada. El alejarnos de Dios nos causa un dolor profundo en nuestra alma, nos desespera. En el libro de Salmos, capítulo 102, versículo 1 al 4, este es el título de cuando comienza este versículo, el amor eterno de Dios. Y aquí hay un comentario que dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Versículo 1 dice, Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Hermano, es que esto es algo peligroso, algo angustiante, porque cuando nos alejamos de Dios, anhelamos esa agua que el Señor le estaba prometiendo a su pueblo. En el libro de Isaías que decía, yo te voy a dar agua en tu sequedad, y anhelamos esa agua. Pero ¿sabe? Aquí el salmista nos está diciendo que cuando él está buscando a Dios, reconoce algo que ha sucedido con él, y es que ha olvidado comer su pan. Hermano, el Señor, cuando leímos en el libro de Deuteronomio, y esto está increíble porque en cada versículo que yo estaba buscando, siempre le decía a su pueblo el Señor, recuerda de dónde te he sacado, recuerda que estuviste en el desierto donde no había agua, donde no había alimento. Dice el Señor, pero yo te proveí alimento del cielo, pan del cielo, maná. No tuviste hambre, yo hice que tu ropa no se gastara, que tu calzado creciera. Ese es el pan. En una ocasión el Señor Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Hermano, cuando nosotros nos olvidamos de comer nuestro pan, nos hemos olvidado de buscar en la palabra de Dios. Nos hemos olvidado de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando fue la última vez que nos postramos delante de Dios y nos rendimos completamente, dígame si no extraña esos momentos en los cuales nos postrábamos delante de Dios y le decíamos, Señor, te amo, eres lo único que necesito. Pero nos hemos olvidado de comer nuestro pan. Hermano, es triste, pero es realidad. Cuando nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de sus estatutos. Cuando dejamos de cumplir sus estatutos, empezamos a dejar de comer nuestro pan. En el libro de Josué 1:8, yo sé que usted conoce este versículo porque es muy famoso, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme en lo que en él está escrito, y de esa manera haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por beneficio nuestro, el pan. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿y si no comemos pan? Y si no meditamos de día y de noche en el libro de la ley, entonces ¿qué pasará? Pues no prospera nuestro camino. Pues nada nos va a salir bien. ¿Verdad? Aunque tengamos éxito en este mundo, no vamos a sentir esa satisfacción que solamente el Señor puede darnos.
Cuando el pueblo de Dios olvida a su Dios, cuando el pueblo de Dios olvida cumplir sus mandamientos, cuando el pueblo de Dios olvida comer su pan, el pueblo de Dios pierde su identidad. Ya no sabe quién es. Aquí hay un libro, hermanos, un libro que el simple título es para que nos pongamos a pensar. El libro de Lamentaciones. ¿Qué se le viene a la mente, hermano, cuando escucha la palabra lamentación? Llanto, lamento, ¿verdad? Estaba yo pensando y dije, wow, me gustaría leer el libro completo aquí junto con mis hermanos, pero yo aquí tenía una nota donde decía qué es lo que había pasado en el libro de Lamentaciones. El pueblo de Dios, dice, el pueblo de Dios había recibido promesas de parte de Dios. Ellos tenían en su mentalidad que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que el Señor tenía un propósito para ellos, que Él los iba a llevar a la tierra donde fluía leche y miel. Pero la desobediencia del pueblo, la desobediencia de las generaciones de ese pueblo, lo único que hizo fue que el Señor los castigara, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Llegó un rey, gracias, hermano. Llegó un rey, y este rey lo que hizo, llegó, destruyó la ciudad, quemó el templo, los llevó como esclavos. Y en ese momento el pueblo de Dios se empezó a lamentar. Y usted lee ahí poemas trágicos, poemas que se escribieron de las personas que estaban desesperadas, porque ellos decían, se lamentaban de que Dios les había dado a ellos una promesa, pero su desobediencia hizo que se alejaran de Dios. Su pecado hizo que ellos perdieran su identidad y ya no era el pueblo triunfante, el pueblo que veía las maravillas y las proezas de Dios. Ellos habían perdido su identidad. Hermanos, ellos habían tenido sacerdotes, ellos habían tenido jueces, ellos habían tenido profetas, ellos habían tenido la ley de Dios, pero se olvidaron de quiénes eran. Hermano, que no nos pase así a nosotros. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el culto todos los domingos, podemos estudiar la palabra en nuestros hogares, tenemos la Biblia en nuestras casas, muchas veces amontonando polvo, mientras hay países, hermano, que no tienen acceso a la Biblia. Cuando usted escucha esos testimonios de esas personas que dicen que ellos se aprenden la Biblia en la cárcel, una página por lo menos. Hermano, nosotros tenemos todo, que no nos olvidemos que somos la iglesia de Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros, dice la palabra, que la tierra gime para que se levanten los hijos de Dios. Hermano, que no olvidemos nuestra identidad. En el libro de Santiago, capítulo 1, si me acompaña el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 24, dice de esta manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es el mensaje al hombre que considera, este es semejante, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Hermanos, que seamos hacedores de la palabra, que cumplamos los mandamientos y los estatutos de Dios, porque dice que si no, somos semejantes a un hombre que se para frente al espejo. Hermanos, ustedes se ven hermosos, se ven bellos el día de hoy. Ustedes el día de hoy se acercaron al espejo y se dieron una peinadita, se lavaron los dientes, ¿verdad? Se aseguraron que se vieran guapos y lindos para poder venir a adorar al Señor. Pero póngase a pensar en esto, es algo profundo, ¿verdad? Que nos olvidamos de cómo somos. En verdad, muchas veces no conocemos nuestro rostro, sino es a través de un espejo. Y la palabra dice que aquellos que olvidan cumplir la palabra de Dios, olvida lo que son, olvida quiénes son. Hermanos, que no olvidemos nuestra identidad.
Y quiero acabar en esta parte porque lo peor que nos puede pasar, hermano, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de sus mandamientos, cuando nos olvidamos de su palabra, cuando nos olvidamos de quiénes somos, es que muchas veces llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Isaías capítulo 49, versículo 14, si me acompaña a unos cuantos versículos de nuestro texto base. Isaías capítulo 49 dice de esta manera, versículo 14 y versículo 15, 49, versículo 14 y 15, dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Hermano, dígame si en alguna ocasión usted no ha pensado que el Señor se ha olvidado de nosotros. Hermano, yo lo he pensado en algunas ocasiones. Digo, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo, Señor. Hasta mismo Jesús le dijo al Padre cuando estaba siendo crucificado: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que el Señor se olvidó de nosotros, hermano? ¿Será que el Señor nos dejó aquí? ¿Será que al Señor no le importa lo que sentimos? ¿Será que al Señor no le importa la situación que estamos pasando, la enfermedad que estamos atravesando? ¿Será que al Señor no le importa el dolor que tenemos en nuestro corazón? ¿Será que al Señor no le importa la pérdida? ¿Será que al Señor no le importa la preocupación? El mismo Señor dijo aquí en el versículo 14: pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Pero sigamos leyendo, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice en el versículo 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Hermanos, ¿cuántos de ustedes son mamás? Es una bendición grande, ¿verdad? Pero ¿alguna vez ustedes han llorado por sus hijos? ¿Alguna vez los han hecho sufrir? Hermano, hermana, pero dígame la verdad, ¿será que por lo más malo que sus hijos hayan hecho, usted los olvidará? ¿Usted los abandonará? ¿Usted los dejará a su suerte? Imagínense la comparación que Dios está haciendo aquí. El Señor está comparando al amor de una madre. Pero hermanos, déjame decirle en el versículo, mientras seguimos leyendo, versículo 15, dice: aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, déjeme decirle algo, lo que el Señor está diciendo el día de hoy: yo nunca me olvidaré de ti. No importa lo que estemos viviendo, no importa si estamos alejados, si estamos fríos, no importa si hemos fallado, si hemos pecado, no importa si hemos creído que el Señor nos ha abandonado y por esa razón vivimos como se nos pega la gana. Déjeme decirle algo, hermano: el Señor no se ha olvidado de ti, el Señor no se ha olvidado de mí. Hermano, entonces el día de hoy yo los animo a que no nos olvidemos de Dios, que no nos olvidemos de sus mandamientos, de su palabra, que no nos olvidemos que somos parte de la iglesia de Cristo, y sobre todo, hermano, no se olvide que el Señor no se ha olvidado de usted. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Padre, porque tu palabra llega en un momento perfecto, Señor. Tu palabra llega en un momento preciso, Señor. Señor, sabemos que tú nos has bendecido. Sabemos que tú nos has dado, Señor, esperanza. Que tú nos has dado una vida nueva, Señor. Padre, pero muchas veces nos hemos olvidado de ti. Nos hemos olvidado de tus mandamientos. Nos hemos olvidado de tu palabra. No pasar tiempo contigo. Perdónanos, Dios. Perdónanos.
Padre, perdónanos, Señor, y a la misma vez te agradecemos porque sabemos que no nos has dejado. Sabemos que tú te has acordado de los olvidados, Señor. Te has acordado de aquellos, Señor, que no tenían un valor, pero tú les diste el valor tan grande de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por haberte acordado de nosotros, Señor, porque tu sacrificio nos habla y nos confirma que es por tu gracia, que es por tu amor, Señor, que es porque te acordaste de nosotros, Señor, que tenemos la oportunidad de ser salvos.